Gracias, gracias. Bueno, vamos a recibir a nuestro compañero, ya me atrevería a decir, el doctor Diego Berardi. ¿Cómo le va? Gerontólogo. Bernardini. Bueno, señora. Bernardini. Bernardini. Hola, buenas tardes. Si sos tan amiga. Vamos a empezar de nuevo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Empezaba desde el principio, la estúpida. Bueno, nos acompaña Diego Bernardini. Hola, nuestro amigo, ahora sí, porque lo dije bien. No, nuestro compañero que nos desasna todo el tiempo sobre la vejez. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Sí, tratando de ser feliz. Tratando de ser. En la lucha que es cruel y es mucha, decía mi abuela. Y que no siempre te dejan. No, tal cual, tal cual. ¿Querés contarnos algo? Todo bien. No, porque andamos todos medio como el culo y sería bueno hacer una Eso terapia. Como una terapia así de grupo, a ver Podemos si... tomarnos de la mano y hablar cada uno de lo que Te le queremos, pasa. Y Diego, después te queremos. Pero nos movemos así a ritmo, digamos. Diego, te quería preguntar, vos sabés que el otro día, no recuerdo, creo que fue Pacho Don el que lo dijo, o al menos lo escribió, lo comentó en un vivo, porque yo suelo verlo en los vivos, que él decía que se había avanzado muchísimo sobre el tema de, no sé, de la sexualidad, de cómo se hablaba, de cómo se trataba, de los derechos, del tema de las leyes de las chicas trans, de como que había avanzado un montón sobre eso, que obviamente que faltaba muchísimo, pero que había un gran avance y que él sentía que el tema del respeto o el tratamiento por cómo se lo ve a la vejez no era parejo. Como Es que verdad. se había avanzado mucho en las nuevas generaciones, pero que los viejos siempre seguían quedando de lado. Es un poco así, yo siento Sí. que sí, pero es personal, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, justamente esto, hablando de la diversidad, la última frontera que tenemos, porque bien ya lo dijiste, estamos con el tema de género, de la diversidad Sí. desde el punto de vista de la identidad sexual, de cómo cada uno se autopercibe. Tal cual. La última frontera que nos queda por atravesar de la diversidad es el edadismo, es la edad, que es la discriminación basada en la edad que cada uno Y de que la nosotros vamos a tenemos. tener todas las, digamos, lo que son todos, diversidades, los que son Sí, sí, los considerados, que claro, lleguemos lo la vamos a hegemónico, pasar. las diversidades, todos vamos a ser viejos. Sí, pero en además, el mejor de los casos. además hay un tema que es muy claro cuando uno se pregunta, porque nunca falla la pregunta de cuándo uno se vuelve una persona mayor. Sí. La realidad es que la edad cronológica cada día nos define menos, nos definen nuestros Sí. gustos, nuestras experiencias. En el sistema corporativo, en las empresas, ya se sabe que lo que se busca son perfiles que van por un carril separado de la edad. Sabemos también que, por ejemplo, las cadenas de televisión de las plataformas no segmentan por edad, segmentan por gustos. Claro. Cuando vos vas a comprar un teléfono celular a la marca de la manzanita, no te están esperando por tu edad, te están vendiendo la experiencia que significa. Y eso, como te digo, eso va por otro lado de la edad. Entonces, ¿Y por dónde va? tenemos que cambiar la mente. Porque yo siempre pensé que, antes, digamos, de la digitalidad, siempre pensé que tenía que ver con un mercado laboral, ¿no? Que rechazaba a la gente mayor, que cuando eras más grande te merecías mejores sueldos, que quedaba fuera del mercado, y pensé que eso marcaba un poco lo que se considera viejo o grande para el mercado, ¿no? Para el mercado laboral, por lo menos. Pero si lo que te define son tus gustos, ¿qué pasa después a la edad jubilatoria, la edad que tenés que tener más allá del perfil laboral? La realidad es que hoy una empresa, cuando sale a buscar una secretaria, no la busca ni de 50. Mira, hay un par de aspectos que son bastante interesantes en este punto. El primero tiene que ver con que en todas las sociedades hay temas incómodos. El tema de el devenir del tiempo, que es un proceso muy, digamos, poco definido, porque la realidad es que las personas, los adultos, los que estamos en la segunda mitad de la vida, los que estamos viviendo la nueva longevidad, somos cada vez más y además somos muy diversos. Entonces es muy difícil etiquetar, es muy difícil definir. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con un aspecto que en realidad va agarrado no solo de esa experiencia, sino que va agarrado de la cultura de nuestra sociedad. Es importante cuando entras a la escuela primaria, es importante cuando te casás, es importante cuando te separás, pero nadie habla, por ejemplo, del retiro, de la jubilación. Y claro. hoy a una persona que supuestamente se está jubilando a los 60 y pico de años, le quedan 25, 30 años y es por un delante. quiebre en ese momento. Es un obviamente. quiebre muy importante. Entonces, como te decía, hay que empezar a cambiar una cultura, hay que empezar a pensarnos a nosotros como mayores el día de mañana y hay que pensarnos en relación, vos cuando le preguntás a una persona grande, ¿cómo te sentiste? Suele decir dos cosas. Si vos le decís, ¿te gustaría ser más joven? Te dicen sí, pero no me quites la experiencia, por lo cual es imposible. Claro. Y la otra es que te dice, pongamos que tenga esa persona 70 años, te dice,
yo me siento muy joven, me doy cuenta de la edad que tengo cuando me miro al espejo. Entonces, bueno, tenemos que escuchar más a esas personas mayores, tenemos que amigarnos con esa persona mayor que vive en nosotros, porque esa nueva longevidad es el espacio que nos va a encontrar a todos Pero esto nosotros. es algo de Occidente, esto es algo de Latinoamérica, esto es algo que sucede también en Oriente. Yo de verdad me lo pregunto, porque no sé cómo... Esto es un fenómeno global. Ok. Esto es un fenómeno global. Uno, en nuestros países, podemos decir, tenemos el diario del lunes viendo qué pasa en Europa, viendo qué pasa en Asia, viendo qué pasa en Estados Unidos. Pero aplicando. Uno muchas veces escucha, no, porque lo que pasa en Europa... A ver, no somos ni los baby boomers norteamericanos, no somos ni los europeos. En América Latina, en Argentina, tenemos mucha desigualdad, tenemos mucha pobreza, tenemos fragilidad institucional y estamos en un proceso demográfico de envejecimiento que lo que a Europa le llevó 100 años, a nosotros nos va a llevar 25. O sea, es muy rápido. Y también en Sudamérica se etiqueta mucho, se utiliza como un primer nombre el rol, el jubilado, el abuelo. Y eso también en un punto es discriminar, ese edadismo, ¿no? Esa persona, de hecho, nos pasa también en las noticias. Y no solo no eso. decimos el hombre o la mujer, le decimos no. jubilado o abuelo. Correcto. El abuelo. Y no solo eso. Primero, Que son roles, digamos, no los identifican y quizás ni sean abuelos. no todo el mundo tiene derecho a la jubilación. No todo el mundo se jubila. Hay personas que quieren seguir trabajando, hay personas que necesitan seguir trabajando. No todo el mundo es abuelo. El abuelazgo es un rol familiar, no tiene ni derechos ni obligaciones. Hay abuelos muy presentes y hay abuelos que no asumen ese rol Tal cual. y es respetable. Pero además, como decimos, no todo el mundo es abuelo. Claro. Y además, la jubilación, en todo caso, también es un rol laboral. El problema es que te dicen, sos abuelo, sos un jubilado y te quitaron el proyecto de vida, te quitaron tu erótica y sexualidad, te quitaron tus ganas de hacer cosas. Y la realidad, como digo, a ver, tenemos que empezar a pensar una sociedad del siglo XXI donde la edad no sea un indicador. Porque además, como te digo, mira, un dato interesante. Acá en Argentina, en el 2010, el último censo que se había hecho hasta hace poquito, nos hablaba de 5.500 personas de 100 años o más. Wow. En base a esos datos, se pensaba que ahora, en el nuevo censo, el del 2020, iba a haber cerca de 9.000. ¿Saben cuántas hay? 15.000 en Argentina, solo en Argentina. O sea, la tendencia es muy clara, los números nos están pasando por arriba y es necesario que aprendamos a convivir entre nosotros en una sociedad de muchas generaciones. Y que Ahora, aprende Diego, el Estado también, ¿no? Está Claro, cambiando ni hablar. sociológicamente el mundo. Vos hablabas recién de varios países y te quiero preguntar, porque acá sabemos, ¿no?, el maltrato que sufre el adulto mayor cuando hablamos de jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Y de lo laboral, De la salud. de la salud, de caerse de un sistema. ¿Cuáles son los países modelo o las ciudades modelo a las que hay que mirar? Mira, varias... ¿Y en qué se diferencian principalmente, no? Sí, lo primero que tenemos que entender es cierto, hoy la jubilación es presencia de Estado, tiene que estar sobre todo reconociendo y protegiendo a esas generaciones de hoy, personas mayores. Pero el mensaje que vos decís es muy interesante para los que venimos detrás. La jubilación, como la conocemos, es una idea del siglo XX. Esto significa que todos nosotros vamos a vivir más, lo cual es una celebración y eso es muy importante. Pero todos sabemos que vivir más vale dinero, cuesta dinero. Entonces tenemos dos opciones. O trabajamos más o ahorramos más. Lo ideal es hacer las dos cuestiones. Claro. Hoy Sí, prefiero igual morir. lo que pasa también es que es un O sea, sistema bastante perverso porque si Muy. yo estoy aportando durante toda mi vida un montón de plata para distintas Es un cuestiones. sistema que creía que la gente se moría a los 65 Claro, años. pasó Por eso. eso es un No estoy sistema diciendo que con se esto está que hay que cambiar la edad revisando en el mundo. jubilatoria, ¿sabes? ¿no? Estuve, Lo que quiero decir es que viendo cómo son las edades jubilatorias sistema en No, el perdón, mundo pero hay que y no cambiar... son muy distintas. Hay que empezar a hablar de esa edad jubilatoria. Hoy en Dinamarca, que es, vos me preguntabas los países, Dinamarca es el país más avanzado. Hoy en Dinamarca, no los mayores de hoy, los que venimos por detrás, se van a retirar a los 82 años. Hay países de Europa de 80. Y hay países que ya se están pensando en los 75. Esto ya lo discutió Francia, España, Italia. Sí. Nosotros tenemos que empezar a Se discutirlo. está discutiendo, pero todavía a no han cambiado charlarlo. las leyes en Europa de las edades. En algunos Y países también sí. llegan mejor en muchas cuestiones también en los países europeos. O sea, en general todos tenemos la imagen, a lo mejor es un prejuicio mentiroso, un prejuicio positivo, mentiroso, que vos decís,
no sé, el jubilado en Suiza es un turista del mundo. Por No eso sé te si digo. llegan mejor o su economía es mejor. Claro, A las ver, no dos sé si opina lo cosas. mismo Diego, pero digo, no es lo mismo llegar con una inflación de un 100% con una O sea, es jubilación las dos mínima cosas. Si que vos llegar con una inflación de un punto con una jubilación mínima en un país que te permite Sí, una tener cierta otra estabilidad. estabilidad Mira, económica. hablemos de Argentina. En Argentina, 8 de cada 10, 7 de cada 10 personas mayores son propietarias de su casa, de su apartamento o de su terreno. Eso es real. ¿Pero por qué? Porque vivieron otra Argentina. Las generaciones más jóvenes Sí, los que hoy tienen 30 no no les va van a pasar. llegar a Imposible, eso. ni 50. Y la realidad también es que no solo va a haber cada vez más personas mayores, dimos el ejemplo de las personas centenarias, sino que estamos teniendo menos hijos. Nuestras madres tuvieron 4, 5. Sí, sí, sí. Con lo cual menos gente va a Menos aportar al gente va a sistema de poder jubilación. Pero te trabajar. hago Claro. una pregunta, para la ciencia, ¿a qué edad sos viejo? O sea, ¿hay un número que diga, tipo, a partir de este momento sos un adulto mayor, Bueno, un viejo? Como La una- Organización Mundial de la Salud quiso poner como una enfermedad la vejez. Bueno, ese es un tema muy Lo cual fue una interesante, pero locura. Gente Claro, muy Mira, decir que a los respondiendo- 65 sos Amorosos enfermo. son, ¿no? Gente muy amorosa. respondiendo a lo que Desde vos decís, 15. el ser mayor es un concepto que es muy flexible. Depende a quién le preguntes y dónde. Por ejemplo, hubo un estudio en Europa. En Europa se le preguntó a un grupo similar de personas en distintos países. Si yo voy a Turquía, me van a decir, usted en el museo tiene un descuento y probablemente si voy en el transporte público me van a decir, señor, siéntese. Porque para los turcos, una persona es mayor a los 55 años. Yo tengo 55. Ahora, si voy a Grecia, que es la otra punta, me van a decir, jovencito, usted al final. ¿Por qué? Porque para los griegos una persona mayor es cerca de los 70 años. Pero también, este es un trabajo que se publicó, está investigado desde el año 2012. Un estudio del 2009 en España le preguntó a españoles de distintas edades cuándo una persona era mayor. Es un trabajo que reproducimos con mis estudiantes de la carrera de medicina en Mar del Plata. Los jóvenes de 20 a 29 dicen que una persona es mayor a los 63, 64. Cuando la persona pasa cerca de los 80 y vos le preguntás cuándo una persona se vuelve mayor, te dice después de los 70. O sea que depende dónde preguntes y a quién le preguntes. Pero, por ejemplo, adentro de la casa de Gran Hermano, ya que siempre antes mostrábamos esto, yo estoy segura que para los pibes que están ahí adentro, Alfa es viejo. Lo dicen, Alfa aparte. es Sí, sí, lo viejo. dicen. Probablemente, probablemente. ¿Pero cuántos años tiene Alfa? 60. 60. Pero Y para es mí, viejo. 20, alguien de 40 es viejo. Todo el tiempo lo dicen. Para mis La verdad hijos que tenés- yo soy vieja. Para mis chicos. sobrinas de 22, yo que tengo 43, soy Sí, vieja. claro. Lo que es interesante es entender que hoy la edad aporta valor en general. Porque, a ver, ¿Para quiénes? mira, ni todos los jóvenes son exitosos, ni todos los viejos son sabios. Pero O sea, para, no, para quitemos- para una por empresa, eso. cuando va a contratar a alguien, no es así. Para mí, me da la sensación. Las empresas, es cierto. O sea, es distinto un La influencer de cultura 80 te da organizacional- algo que no le vende a otro mercado, ¿sí? Pero una empresa, ¿no? Lo que sería el mercado laboral tradicional, como lo entendíamos hasta antes de la pandemia, ¿busca gente grande? Mira, empresas de cosmética femenina. Body Shop hace 3 meses quitó en todas sus campañas palabras que refieran a la edad o que refieran a... Por ejemplo, hay una campaña muy linda de perfumerías de acá que habla de la evolución de la belleza, por Pero más ejemplo. allá de las campañas que son marketineras y quedan bien, ¿contratan una vendedora de 65? A veces sí, a veces no. Mira, hubo un estudio muy interesante de hace 2 años donde McKinsey, una consultora global, le preguntó a directores, CEO, gerentes, bla, 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 si contratarían personas no de 60, mayores de 50. La mayoría dijo que no. Ok, la pregunta siguiente fue... Pero si los de ¿tenés- 50 no tenemos bebés. Espera, ¿por qué? espera. Pero Claro, la bueno, claro. pregunta siguiente fue, ¿tenés empleados? ¿Tenés colaboradores de mayores de 50? Sí tengo. ¿Y qué tal? Ah, son los Son mejores. excelentes. Entonces, ahí te encontrás con ese doble mensaje que realmente hay empresas que están cambiando. Los estudios realmente... A ver, ¿por qué están cambiando las empresas? Primero porque los que hoy tenemos, los que estamos hoy en la segunda mitad, los que tenemos más de 50, somos los más educados, los más comunicados, los que más tenemos más formados. poder adquisitivo, Sí. pero en toda la historia de la humanidad, porque venimos con otro nivel de desarrollo. Los jóvenes tienen la incertidumbre laboral, todavía viven con sus padres, se van con suerte a los 30 años. Sí. O sea, que están viendo ese target, pero también están viendo que equipos de trabajadores donde hay intergeneración, Pepsi, McDonald's, tienen 5 generaciones de trabajadores, desde el chico de 20 hasta la persona de 70. Estás metiendo mucho chivo, Diego. Bueno, No podés pero nombrar son más. ejemplos, porque la gente dice, se están inventando. No, estos son todos estudios.
Estos son estudios que están allí. Sí, sí, que existen. De hecho, hay lugar. Yo hace poco estuve de viaje y en un lugar había toda gente de 60, 70, ¿viste? Camareras y todo. Y pregunté. Y vino uno de los encargados y me dijo, lo que pasa es que esta gente ya crió sus hijos, no Claro. falta porque se les enferma, está excelente de salud, porque Claro. hay gente Es lo que joven. te iba a decir, no van a tener hijos en el claro, caso de y no las tienen, mujeres. no tienen mayores problemas con nada y Sí, además y- tienen unas ganas de pasa trabajar que- mucho más que los pibes de 20. Cuando tenés recesión y o sea, acá lo que no tenemos es oferta laboral. Cuando vos Claro. tenés recesión y no El hay tema oferta es qué laboral, no hay haces. oferta laboral para nadie. Claro. No es que Claro. solamente para la gente grande, no. Mira, en ciencia las decisiones se toman basadas en evidencia. La evidencia nos muestra que los trabajadores mayores tienen menos ausentismo, Sí. tienen mayor fidelidad con la empresa, tienen mejor nivel de atención con el cliente, colaboran más con las generaciones. Eso también está estudiado. Claro. Entonces, por eso te digo, hay que cambiar el chip. De a poco se está viendo, cada vez se habla más de la nueva longevidad, cada vez hay más gente con los riesgos y los no riesgos de lo que implica que esto se puede banalizar o convertir también en una moda, pero estamos hablando de un fenómeno que es real. Claro. Esto está pasando Está hoy. pasando. Diego, un placer. Por lo pronto las revistas dejen de poner la edad de la gente. Basta, ¿no? ¿Viste? entre Ponen- paréntesis. Carra, 50 años. Ey, 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 ey. Termínenla. Dieguito, ¿cuáles son tus redes? Instagram, Dr. Bernardini, escrito como palabra, Dr. Bernardini. Y bueno, ahí nos encontramos todos. Gracias, Doc. ¿Libro? Libro, estaba pensando, porque la otra vez te traje el segundo verde, Sí. estabas vestida de verde, entonces para el tercero, que viene ahora en el 2023, quizás vaya por el rosa. Vamos por el rosa. Gracias, el doctor Diego Bernardini, 55 años. Ah, no había entendido nada la mina.